Les decía, esta parte ya corresponde a la estadística inferencial. Cuando sacamos ya conclusiones, entonces podemos afirmar con un nivel de confiabilidad del 95%, estas son las conclusiones, ¿no? O decir, con un nivel de significación, que sería el error, ¿no? Del 2%, con un nivel de significación correspondiente al 2%, estas serían las conclusiones. Eso quiere decir que podemos equivocarnos de cada 100 en 2. Estamos dando una confiabilidad del 98%. O bien podemos manejar también este término de nivel de confianza. De cada 100, estamos admitiendo que podemos equivocarnos en 5. Recuerden que si fuese el planteamiento de trabajar con una muestra, si es con toda la población no existe error, pero es muchas veces muy difícil llegar a toda la población. Este día podrían faltar algunos de los empleados, de los trabajadores, ¿no? Y quizás también por el tiempo, el costo, no podríamos llegar a todos. Por eso que generalmente los estudios se realizan en función a muestras. Bien, la fase 4, obtener conclusiones o verificar hipótesis. Eso ya lo hace la inferencia estadística, ¿no? Realizar una inferencia sobre la población. Los fumadores permanecen en su fuente laboral antes de su baja al menos ¿qué tiempo, no? Más de la media en promedio, ¿no? Que los no fumadores. Entonces, hay una conclusión, estamos haciendo ya una inferencia. Cuantificar la confianza de esta inferencia, puesto que se ha trabajado, recalco, con una pequeña muestra y entonces hay que generalizarlo, ¿no? Entonces, podemos decir que esta es nuestra conclusión con un nivel de confianza del 95%. O bien, puedo manejar el nivel de significación y admitir que puedo cometer un error del 2%. Y eso implicaría un 98% de confiabilidad. Entonces, aquí señalamos con qué nivel de confianza o con qué nivel de significancia estamos haciendo nuestras conclusiones. Bien, el diagnóstico consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos
y llegar a las conclusiones sobre la población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en resumen? Plantear una hipótesis. Diseñar. ¿Esto qué significa? Vamos a planificar cómo vamos a hacer nuestra investigación, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras variables? ¿En qué población vamos a trabajar? ¿Qué tipo de muestreo vamos a manejar? Si es el sistemático, el estratificado o es el aleatorio, ¿no? Una vez ya determinado, entonces procedemos a recoger los datos y analizarlos. ¿Y para qué? Para obtener las conclusiones, ¿no? Eso hace la estadística descriptiva. Claro, y estos resultados, en base a estos resultados, se puede generalizar haciendo uso de la estadística inferencial. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se puede hacer una investigación. Por ejemplo, se quiere estudiar si en cierto colectivo, en cierta población, existe discriminación salarial debido al sexo. Se dice de que en algunas empresas, por ejemplo, los varones ganan más que las mujeres, aunque ocupan el mismo puesto, ¿no? Entonces se puede hacer un estudio para ver si efectivamente ocurre eso. Dos, puede ser otro campo. Se quiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades. Entonces, se puede determinar qué tipo de trabajadores, ¿no? Si económicamente está muy mal, o está regular, o está muy bien, ¿no? Ahora, se quiere estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuanto a vestuario, alimentación, ocio, recreación, por ejemplo, ¿no? Vacaciones y vivienda. Entonces puede ser de que haya, ¿no? En algún departamento, alguna ciudad, un lugar donde las personas que los llamamos pudientes, que tienen solvencia económica, entonces, ¿cómo es el vestuario que utiliza, su tipo de alimentación, el tipo eh, de vacaciones que tiene, ¿no? El tipo de vivienda que utiliza, se puede contrastar, ¿no? Con otro tipo, o con otra zona donde puede haber, digamos, si las personas en esa zona o en ese barrio no son pudientes, puede ser periférica. Entonces, ¿cuál es el tipo de vestuario que generalmente utilizan, el tipo de alimentación, el tipo de descanso, vacaciones y el tipo de vivienda que tienen, ¿no? En cuanto a su comodidad. Entonces, se puede hacer una investigación en ese campo. También, otro tipo, se quiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Es decir, te dicen, ¿no? De que ahora tanto el papá y la mamá trabajan, entonces no tienen ya mucho tiempo para dedicarse a la familia. Entonces más están involucrados en su trabajo, ¿no? Entonces sería interesante saber qué tiempo le dedican a su familia y qué tiempo a su trabajo. Otro tipo de investigación. Se puede determinar el perfil socioeconómico de los estudiantes de la universidad, quizá más concretamente una determinada carrera. Es decir, pueden existir estudiantes que provienen de las provincias, de otro departamento, que viven solos, y si viven solos, les mantienen los papás o trabajan, ¿no? Entonces,
cuál es el perfil socioeconómico. Entonces sería interesante también. Hay muchos estudiantes que lo van abandonando la carrera o dejando o van tomando pocas materias porque estos estudiantes, su economía no les permite dedicarse más a los estudios, sino tienen que trabajar para sostenerse, ¿no? Entonces, también es otro tipo de investigación. ¿Cuántos estudiantes, en qué porcentaje tenemos dentro de la universidad o dentro de una determinada carrera? Otro tipo de estudio. Se quiere estudiar el gasto, lo que les decía, ¿no? En teléfono móvil, o sea, en los celulares, mensualmente, de los estudiantes de la universidad. Y si este tiene alguna relación con su edad y otras características, ¿no? Bien, hay infinidad de campos de aplicación donde se puede realizar una investigación. Bien. Les he ido hablando de población, les he ido hablando de muestra, ¿no? Entonces ahora, de manera un poco más precisa, vamos a definir qué es una población. Es el conjunto de todos los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Consideremos como ejemplo la carrera. Todos los elementos, todos los estudiantes de la carrera constituyen una población, porque estoy hablando de la carrera de ingeniería de sistemas. Cualquier estudiante que sea matriculado en la carrera de ingeniería de sistemas constituye una población. ¿Qué es una muestra? Es un conjunto, dice, representativo de la población, sujeta a estudio. El número de individuos de una muestra es menor que el de la población. Por ejemplo, ya les decía, podemos seleccionar aleatoriamente a los componentes de la muestra. O bien, podemos también seleccionar una asignatura. Ustedes, como grupo 1 de estadística 1, pueden constituir una muestra. La población son todos los estudiantes de ingeniería de sistemas y ustedes pueden ser una muestra. Es un subconjunto, ¿verdad? Ahora, si consideramos a la universidad, todos los estudiantes matriculados en la UATF constituye la población. Y la carrera de sistemas podría constituir una muestra, ¿no? O bien seleccionamos de cada carrera a pequeños subgrupos y los reunimos y eso también puede ser una muestra, ¿no? Entonces, dependerá cómo vamos a definir nuestra investigación para determinar qué es población y qué es muestra. Entonces, pero tiene que estar claro, una población es el conjunto, son todos los elementos, de todos los elementos que van a formar parte de la investigación. Y un subconjunto o un grupo de esta población constituye la muestra. Obviamente esta muestra está constituido por individuos y cada individuo significa un dato, ¿no? Significa una información que la tenemos que procesar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Consultas? Bien. No, licenciado. Entonces, continuamos. Muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar. Ya les he dicho, es un subconjunto de toda la población. Obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Este es un subgrupo. Si esta muestra es representativa, es lo que se busca, ¿no? Entonces, es como trabajar con toda la población. Cuando decimos representativa, quiere decir que reúna todas las características de la población, ¿no? Valor, ¿qué es valor?
es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico, ¿no? Por ejemplo, si nuestra variable es edad, entonces los valores van a ser 17, 18, 20, 25, ¿no? Entonces, esos son los valores. Si hablamos, por ejemplo, de sexo, puede ser masculino o puede ser femenino. Esos son los valores. ¿Y qué es dato? Es cada uno de los valores, ¿no? Por ejemplo, si tiene 15 años, 17 años o 20 años, eso ya es un dato, ¿no? Que tenemos que registrar. Es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Aquí habla de monedas. Bueno, nosotros con nuestra investigación no nos vamos a referir a monedas. Bien. Ahora sí, vamos a ir definiendo las variables. Una variable estadística, hace rato les decía, ¿no? Por ejemplo, la edad, el sexo, fuma, no fuma, no, fuma, por ejemplo, ¿no? Una variable de fumar, podemos decir, ¿no? Y decir fuma, sí, no, seguramente, ¿no? Entonces, esas son variables. Tiempo de trabajo, otra variable, ¿no? Antes de pedir o antes de sufrir la primera baja, ¿no? Entonces, esas son variables. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Es muy probable que un investigador que realiza una encuesta desee desarrollar un instrumento que le permita hacer varias preguntas y manejar diversos fenómenos o características. A estos fenómenos o características se los denomina variables, ¿no? Esas características que determinan cuáles son las características de esta persona que son interesantes para la investigación. En el caso, por ejemplo, de hacer una investigación sobre el aspecto socioeconómico de los estudiantes, nos interesaría saber qué edad, si es hombre o mujer, sexo. Nos interesaría saber, vive con sus padres, de dónde viene, ¿no? Nos interesaría saber, ¿trabaja o no trabaja, ¿no? ¿Cuál es su ingreso mensual? ¿Cuánto gana o cuánto le envía, ¿no? Entonces, todas esas características serían importantes conocer, ¿no? Para ese tipo de investigación. Bien, entonces ahí tenemos que hacer una definición de las variables. Ahora, dentro de estas variables que acabamos de señalar, algunas hemos indicado, por ejemplo, edad es una variable numérica, sexo, hombre o mujer, es una variable no numérica, es cualitativa, ¿no? Trabaja, no trabaja, cualitativa, ¿no? Entonces, hay variables estadísticas que algunas son cuantitativas y otras son cualitativas. Las variables cuantitativas es la que se expresa mediante un número, podemos distinguir. O sea, las cuantitativas, como lo dice su nombre, son variables que van a tener datos numéricos, pues son cuantitativas. Pero estos numéricos pueden presentarse de dos formas: variables discretas y variables continuas, ¿no? Una variable discreta es cuantitativa, una variable continua también es cuantitativa.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos variables cuantitativas? Dice, una variable discreta es aquella que toma valores aislados, o sea, valores enteros. Es decir, no admite valores intermedios, o sea, números decimales, en otras palabras. O sea, son valores enteros, ¿no? Decimales entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de hermanos, ¿no? En una familia. Entonces pueden ser ninguno, 0, 1, 2, ¿no? O números, dice, el número de hermanos de 5 amigos. El primer amigo puede tener 2 hermanos, el segundo un hermano, el tercero no tiene hermanos, el cuarto un hermano, el quinto puede tener 3 hermanos. Son números enteros, ¿verdad? Número de habitaciones en una vivienda. Puede tener un solo cuarto, 2 cuartos, ¿no? De los que ocupa, 2, 3. Si la vivienda es de la persona, entonces, ¿cuántos cuartos tiene su vivienda? ¿Verdad? Entonces son números enteros. Número de hijos en una familia. Entonces, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, ¿no? Entonces son números enteros. Y esos datos que son numéricos corresponden a variables discretas. ¿Y qué son las variables continuas? Entonces, lo contrario de las discretas, ¿no? Entonces, aquí sí admiten valores numéricos, pero decimales. Por ejemplo, dice, la altura de 5 amigos. Puede ser de 1 también, ¿no? Alguien puede tener una estatura de 1,73, alguien 1,82, 1,77, 1,69, 1,75. El peso también, ¿no? El peso de una persona. Por ahí mide o pesa 70 kilos, 65, ¿no? Entonces, son 65 kilos y medio, puede pesar, por decirles, 55, no sé, algunos gramos más, ¿no? Entonces, que están expresados con una parte decimal. A eso se llama variable continua. Entonces, no todos los datos son números enteros. Puede existir datos que son decimales también, como en este caso, ¿no? Bien. Variables cualitativas. Entonces, como hemos dicho, existen variables cuantitativas, también existen variables cualitativas. Estas variables cualitativas pueden ser de dos formas también, como en el caso de las variables cuantitativas. Se tiene la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal o variable cuasi cuantitativa, ¿no? Cualitativa no son numéricas, pueden ser algunas características, algunas cualidades, ¿no? Por ejemplo, las variables cualitativas se refieren a características o cualidades que pueden expresarse solo en forma de atributo. No pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos de variables cualitativas. Una, la variable cualitativa nominal. Por ejemplo, el grado, a ver, podemos decir, hasta qué grado de instrucción logró llegar, por decir, ¿no? Por ahí en una pregunta.
Por ahí alguien venció básico, alguien venció secundaria, ¿no? Alguien es profesional, alguien, ¿no? Es técnico. Entonces, esa es una variable cualitativa. Nominal. Se dice, por ejemplo, en el caso del estado civil de una persona, como lo indica aquí, puede ser soltero, casado, separado o divorciado, ¿no? Esto puede ser simplemente separado. Aquí ya divorciado o podría ser inclusive viudo, ¿no? Entonces, no tienen pero jerarquía. Puede, por ejemplo, ¿quién es superior aquí? Ninguno, ¿no? O puede ser, por ejemplo, profesiones, médico, ingeniero en sistemas, puede ser arquitecto, puede ser un albañil, puede ser un zapatero, un sastre, un carpintero, ¿no? Hay tantas, un abogado, ¿no? Entonces, las profesiones. Entonces, esas son variables cualitativas nominales. Aquí no podemos ordenar. Dice, una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. No se puede ordenar. Por ejemplo, el estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, divorciado y viudo, ¿no? O las profesiones que les acabo de indicar. Ahora, las variables cualitativas ordinales, estas sí se pueden ordenar, o variables cuasi cuantitativas, casi, ¿no? Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en la que existe un orden. Por ejemplo, la nota en un examen puede estar, por ejemplo, A, B, C, D, se puede ordenar, ¿no? La mejor nota A, la que le sigue B, y así sucesivamente. Existen también este tipo de notas. Es autónomo, destacado, satisfactorio, no acreditado, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, regular, pésimo, ¿no? Entonces, existe cierta jerarquía. El lugar conseguido en una prueba deportiva puede ocupar el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Entonces, se puede ordenar. Las medallas en una prueba deportiva, por ejemplo, oro, plata, bronce. Sabemos que oro ocupa el primer lugar, le sigue plata y luego bronce. Y así sucesivamente, ¿no? Este tipo de variables reciben el nombre de variable cualitativa ordinal o cuasi cuantitativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera le estamos dando jerarquía, ¿no? Estamos haciendo primer, segundo lugar, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bien, ese calco que este material lo van a tener ustedes, ¿no? De manera más resumida tenemos aquí clasificación de variables estadísticas, variables. Nos quedan sin tiempo. En variables numéricas cuantitativas y las variables cualitativas, ¿no? Categóricas o cualitativas. En las cuantitativas tenemos las discretas, que son números enteros, número de hermanos, número de hijos, habitaciones, qué sé yo, ¿no? Número de semestres que ha vencido, ¿no? Y continuas. Aquí ya aparecen las fracciones, ¿no? Los números decimales que llamamos, ¿no? Entonces, estatura, peso. En las cualitativas tenemos las nominales y las ordinales.
En las nominales no se pueden ordenar, simplemente se mencionan. En las ordinales sí se pueden ordenar, existe cierta jerarquía, ¿no? Esto es todo lo que tenemos en el tema número 1. Son conceptos básicos, ¿no? Entonces, este material yo les voy a enviar, voy a habilitar Classroom y van a poder ingresar. Y a la siguiente clase estaríamos en el tema de organización, presentación ya de datos, ¿no? Distribuciones de frecuencias, representaciones gráficas, ¿no? Es lo que ya vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, habríamos entonces concluido con nuestro primer tema, ¿no? Que es más informativa. Y ya recién vamos a ingresar al tema 2. ¿Alguna consulta? Bien, entonces la siguiente clase, el día lunes, yo voy a comunicarles con anticipación si vamos a pasar de manera presencial o vamos a pasar de manera virtual, ¿no? Porque creo que queda 30, 31, todavía estamos en el mes de agosto, seguramente nos van a comunicar, ¿no? Bien, jóvenes señoritas, entonces vamos a dejar esta parte del tema 2 para la siguiente clase. Si no hubiesen consultas, entonces estaríamos finalizando nuestra clase. Licenciada, ¿Sí? ¿qué significa la palabra cualitativa? Les acabo de decir, la palabra cualitativa es una característica de alguien, es una característica o una cualidad. Ahí viene el nombre de una cualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nominales, podemos hablar, por ejemplo, es casado, soltero, viudo, ¿no? Es una característica de la persona. Eso es un dato cualitativo, una variable cualitativa. ¿Alguien más? Bien, entonces quedaríamos ahí, jóvenes señoritas, entonces hasta el día lunes. Voy a sacar una pequeña práctica para que lo vayan realizando. Bueno, entonces hasta el día lunes, cuídense.